Un momento. Bueno, espero que le haya ido bien en la semana. Eh, Lastimosamente, sí, los profesores, los colegas me habían informado que la semana pasada no tuvimos clase porque se estaba celebrando el aniversario de la conmemoración de la fundación del Corregimiento de Escobar y también el día viernes, que era lo de las patronales. Y lastimosamente sí, los compañeros los profesores me habían informado que hubo problemas acerca de la conectividad y también lo que es el suministro eléctrico durante la semana. Bueno, espero que hayan mejorado, que las cosas hayan mejorado y eh, porque sí soy consciente que le puede suceder a cualquiera, porque no solo a cualquiera le puede suceder que se le vaya el suministro eléctrico o lo que es la conectividad. Realmente no se tiene una muy buena conectividad en todo el país. Así que bueno, espero que eh, se pueda realizar la clase de la mejor manera y también durante la semana, pues que pueda haber una muy buena conectividad para ustedes, igual lo del suministro eléctrico. Eh, También quería aclarar que eh, acerca de unos problemas que hubo algún problema con lo que fueron eh, las notas porque no solo lo que es el grupo A y el grupo B, sino también algunos compañeros del C y el CHE, que eh, y fue por lo general, pues porque solamente fue un joven que sí fue por un error en lo que es el grupo C, eh, fue que, y para explicarles antes de comenzar la clase, perdón, que el, si tienen ese problema, porque para aclarar sobre todo si algún otro compañero tiene ese problema, lo que pasa es que algunos estudiantes cuando fueron a retirar el boletín no les salió ninguna nota, o les salió una nota o dos notas. Entonces, de lo que yo tengo entendido, por ejemplo, nosotros los profesores, cuando se termine el trimestre, nosotros tenemos que ir al colegio. Por ejemplo, en este caso que es como a distancia, nosotros tenemos que ir al colegio y entregar las notas de los estudiantes en un cartapacio firmada y entregarlo. Entonces, eso es las notas oficiales que entrega el profesor en la dirección del colegio. Pero esas notas se suben a un programa que se llama CIACE. Entonces, el CIACE es como un programa ya a nivel de general del MEDUCA, que el MEDUCA es un sistema que genera lo que son los boletines. Entonces, es lo que utiliza el MEDUCA para generar los boletines. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros entregamos las notas. Nosotros entregamos las notas por ejemplo, las notas de todos ustedes, todos los que me entregaron alguna tarea, todas esas notas están en la dirección porque, por ejemplo, por lo menos en mi caso, yo fui y la entregué a la dirección del colegio y me las recibieron, o sea, esas notas, y igual yo las tengo. Las notas que yo le había entregado a ustedes mediante el WhatsApp, esas notas yo las tengo y yo las entregué en la dirección. Pero puede ser, y lo que fue lo más seguro que sucedió es que en el CIACE no estaba el estudiante, porque lo más seguro es que no lo ingresó la dirección del colegio. Eso es lo más seguro. Eso es lo que, por lo menos la información que yo tengo es que eso lo hace la dirección del colegio, lo que es la parte administrativa. Porque, igual les digo, por lo que yo tengo entendido, nosotros no ingresamos al CIACE y colocamos a un estudiante, y lo colocamos, sino que el mismo, los que tienen esa labor y los que pueden hacer esa labor son los administrativos en la dirección del colegio para tener como un control y que no cualquier profesor la agregue. Eso es lo que yo tengo entendido. Entonces, si fue el caso que no le apareció la nota,
o ninguna de las notas debe ser ese caso. Entonces, si tiene, si a mí me preguntan si, qué debería hacer en esa situación, si es dirigirse al colegio y que lo pueden ingresar en el CIACE, porque si en el momento que lo agregan al CIACE, ya pueden colocarle la nota. Le colocan la nota y simplemente se le imprime de nuevo el boletín. Ahí no hay problema porque, por ejemplo, para que tengan claro, la nota de ustedes está ahí. Está ahí, no es que se van a quedar sin nota, no, sino que lo que tienen que hacer es ingresar en el CIACE y apenas lo ingresan en el CIACE, le colocan la nota y lo imprimen de nuevo el boletín y ya. Ahí no debería haber problema, pero deben ingresarlo en el CIAS para que le puedan obtener la nota. Eso es lo que yo tengo entendido. Por ejemplo, los estudiantes que presentaron ese caso, en el momento que aparezcan en el CIAS, ya ahí, por ejemplo, la nota la pueden colocar. No hay ningún problema. Entonces, eso es lo que yo tengo entendido. Cualquier cosa, yo voy a averiguar durante hoy o mañana, durante hoy y mañana, si yo tengo algún otro tipo de información respecto al tema. Pero lo que sí quería como dejar en claro es que no tiene nota. Y si usted entregó, la nota, por ejemplo, de todos los profesores, debe estar en la dirección firmada, entregada en un cartapacio, y eso se entregó en la dirección del colegio. Y la nota está ahí, solamente que tiene que ingresar en el CIASA, que eso, lo que he visto que es lo que más ha sucedido, porque los otros compañeros de los otros salones también les sucedió de esa manera, que no estaban en el CIASA. Entonces, de todas maneras, yo voy a revisar si hay otra forma de resolver ese problema, si hay otra forma, pero lo que yo tengo entendido es de esa manera. Entonces, para nosotros el día de hoy, lo que vamos a hacer es, eh, a mí se me escapó enviarles la asignación de la equivalencia de las unidades. Eh, ahorita le voy a compartir eh, eh, un, algo parecido. Es lo mismo que nosotros dimos en la última clase, que es que yo le coloco las mediciones, ya sea con los prefijos de los múltiplos y submúltiplos, y ustedes los tienen que transformar en unidades del sistema internacional. Por ejemplo, en metros, segundos, eh, lo que es Kelvin, mol, o yo les pongo una medición que esté en, en notación, una medición que tengan que usar la notación científica y utilizar entonces los prefijos, como habíamos hecho en la última clase. Hoy también transformar en notación científica. Entonces, a mí se me escapó, sinceramente se me escapó enviarle esa asignación. Apenas termine la clase, yo le voy a enviar y entonces van a tener es muy parecido, o sea, es muy parecido a lo que hicimos en la clase anterior, de transformar notación científica o tener notación científica y transformarlo en números y utilizar los prefijos y de los múltiplos y submúltiplos del sistema internacional. Entonces, eh, yo le voy a colocar la asignación apenas termine la clase y eh, durante la semana, van a tener una semana como es igual a la metodología del trimestre anterior. Van a tener una semana para realizar la asignación, la van a tener que entregar el siguiente lunes y, eh, y el siguiente lunes con las mismas normas. Lo realizan en papel, hacen la práctica en papel, le sacan foto y la envían a mi número. Y yo le envío la nota a través de ese mail. Le vamos a realizar de la misma manera. Pero sinceramente a mí se me escapó porque yo se lo iba a enviar la semana pasada y sinceramente no se las envío. Pero voy a enviárselo apenas termine la clase. Entonces el día de hoy nosotros vamos a ver el tema de calor y... Un momento. Calor y temperatura. Calor y temperatura. Vamos a tratar de eh, realizar ese tema hoy y el otro lunes, y también el tema de lo que es la materia y energía. Entre
entre las dos clases, hacer esos dos temas y cuando termine esos temas, lo más seguro el otro lunes, entonces el lunes yo le enviaré otra asignación de esos temas de calor y temperatura y si terminamos materia y energía, voy a descargar lo que es la lista y vamos a compartir lo que es la pantalla. Cualquiera duda que tengan me la dan a conocer. Igual en el grupo de WhatsApp me pueden preguntar durante la semana algún inconveniente que tengan respecto al tema. Igual y respecto también a la asignación. Entonces nosotros vimos, la última diapositiva fue eh, fue del ejemplo que nosotros habíamos hecho de lo que es ¿Observan la diapositiva? Sí, profesor. Muchas Sí, gracias. profesor. Muchas gracias. Lo que es la utilización de los prefijos, de los múltiplos y submúltiplos del sistema internacional, habíamos hecho los ejemplos que es de cuando tenemos los prefijos y transformarlos a unidades fundamentales. Por ejemplo, en la diapositiva habíamos visto que cómo transformar los centímetros y establecer una relación de 5 centímetros igual a 0,05 metros. Habíamos establecido esa relación entre lo que son los prefijos, los múltiplos, los submúltiplos con su unidad fundamental, en este caso el metro, y en el caso de los miliamperios con miliamperios. Entonces vamos a ver una unidad, una magnitud fundamental que es la temperatura. Nosotros habíamos visto que la temperatura es una de las magnitudes fundamentales definidas por el sistema internacional. Habíamos visto otras también que eran lo que es el tiempo, la longitud, lo que es la cantidad de materia, que es los moles, que tienen que tener en cuenta los moles. Pero en la temperatura vamos a ver que la temperatura también es una magnitud fundamental que vemos muy frecuentemente. Entonces y también que eh, se puede, se puede, se puede de forma incorrecta definir o confundir con el concepto de calor. Entonces vamos a definir lo que es el concepto de temperatura y el calor, que no es lo mismo. Entonces vamos a ver por qué no es lo mismo y a definir lo que es la magnitud fundamental, que es la temperatura. Entonces se trata de una magnitud que es difícil de definir y que tiende a confundirse con el subconcepto de calor. Una magnitud muy importante porque la observamos en forma... Y vamos a ver por qué es, por qué es incorrecto tomar la temperatura, por ejemplo, que nosotros vemos cuando ingresamos a un establecimiento, la temperatura en la mano. ¿Por qué en la mano? ¿Y por qué la forma correcta es en la frente? En la frente es la forma correcta, pero siempre es en la mano. Y vamos a ver por qué en la mano no tiene sentido que midamos la temperatura, por ejemplo, con lo de la pandemia, en la mano. ¿Y por qué en la frente sí? Entonces, primero, antes de definir el concepto de temperatura, tenemos que ver lo que es un momento. Ahora sí. Primero tenemos que saber cuál es la composición de la materia. Nosotros debemos ver esto en el año. Durante este trimestre, veremos un poco, sí, pero más en el último trimestre, que es la composición de la materia. Entonces, materia es muy importante porque nosotros, química, estudia la transformación de la materia. Y entonces, habíamos definido la materia como todo lo que existe en el universo. Todo lo que existe en el universo es la materia. Y la química es la rama de la ciencia que estudia la transformación de la materia. Entonces tenemos que ver de qué está formado la materia. Y para que puedan relacionar el concepto de cuál es la composición de la materia, vamos a ver el ejemplo de, de cómo, por ejemplo, en un sartén de hierro,
yo tengo un sartén de hierro y ese sartén que ven en la diapositiva a la parte izquierda, ven un sartén de hierro y entonces ese sartén de hierro es materia porque es algo que existe en el universo. Pero si yo esa materia, o sea, ese sartén, yo lo divido y lo voy dividiendo y dividiendo y dividiendo de tal manera que yo llegue a un punto en que yo no pueda dividir más esa materia, en este caso es el sartén de hierro. Digamos que el hierro está formado, el sartén de hierro, solamente está formado de hierro, no está formado por otra cosa, digamos eso. Solamente es exclusivamente hierro. Yo lo puedo ver, el sartén de hierro yo lo puedo ver, pero yo lo voy dividiendo y dividiendo de tal manera que llegue un punto en que yo no lo pueda dividir absolutamente más. Y esa parte de la materia que yo no puedo dividir más, es una partícula que lo pueden ver, por ejemplo, en la, en la parte derecha. En la parte derecha, yo voy dividiendo ese sartén, esa materia, de tal forma que me queda una esfera, una esfera, y esa esfera yo no la puedo dividir más. Esa partícula yo le llamo átomo, átomo. Nosotros vamos a ir, posteriormente vamos a estudiar mejor esa partícula, el átomo. El átomo es lo más pequeño en que se puede dividir la materia. Lo más pequeño es el átomo. Entonces, como es la parte más pequeña que yo puedo dividir la materia, se le llama átomo, es muy importante porque nosotros estudiando el átomo podemos estudiar la materia. ¿Cuál es la parte mínima de la materia? Es parecido como a lo que nosotros vemos en biología y también en ciencias naturales, que dicen, la célula es la unidad básica fundamental de la vida. Siempre dicen, la célula es la unidad básica fundamental de la vida, porque la parte más pequeña en la que yo puedo ver las funciones de la vida es la célula. Si yo divido la célula en los organelos que están adentro de la célula, sí, adentro sí hay más cosas, pero eso yo no lo puedo definir como vida. O sea, la parte más pequeña de la vida, de que yo puedo tener las funciones de la vida, la función de la célula. Acá es parecido, porque la materia como tal, lo más pequeño que yo lo pueda dividir es el átomo. El átomo. Puede que adentro del átomo haya cosas, o sea, eso lo vamos a ver después, pero la materia como tal, las propiedades de la materia, lo más, en la cual, la partícula más pequeña en la que yo pueda ver esas propiedades de la materia es el átomo. Entonces, solamente tienen que tener en cuenta eso, la parte más pequeña en que yo puedo dividir la materia, o sea, de lo que está compuesto la materia, es una partícula pequeñísima que no la podemos ver, que se llama átomo. Entonces eso es lo más importante. Después vamos a ver el átomo ya después, quizás este trimestre o lo más seguro el trimestre o tercero. Pero, perdón, eso yo le llamo átomo, partícula más pequeña en que se puede dividir la materia. Entonces, la temperatura, desde la antigüedad, se sabe que la materia está formada por partículas pequeñas llamadas átomos. Desde la antigüedad sabemos eso. Dependiendo del estado en que se encuentra la materia, sus átomos se hallan en mayor o menor grado de libertad. ¿Qué quiere decir eso? Estado, usted siempre lo va a relacionar cómo está la materia. ¿Cómo está la materia? ¿Cómo yo lo puedo observar? Y hay tres formas en que yo puedo observar la materia. Sólido, sólido, líquido y gas. Esas son las tres. Hay otros. Si ustedes de repente escuchan, oh, hay el plasma, y dicen el plasma y eso. Pero eso está en el universo, eso está en otro sistema. Por lo general, en la Tierra, y lo que yo puedo ver constantemente en mi vida cotidiana son esos tres estados: sólido, líquido, gas. Y en la figura que usted ve en la derecha, eso es algo que usted lo relaciona mucho. Eh, lo que es el agua. El agua, yo veo
témpano, hielo. ¿Ves? Por ejemplo, cuando yo voy de repente a un raspado, yo voy de un señor que vende raspado y el señor tiene un bloque de hielo. O sea, eso es agua en estado sólido, en estado sólido. Cuando yo me tomo un vaso de agua, eso es agua en estado líquido. Cuando yo voy a hacer una sopa o voy a hacer café o algo y yo prendo la estufa y pongo agua, esa agua se está cuando cuando hierve, ella está en estado gaseoso. Al final es lo mismo, es agua, pero está en diferentes estados. El bloque de hielo es estado sólido, el agua líquida que tomamos el agua líquida es estado líquido, el agua que bebemos, y cuando hierve es el estado gaseoso. Entonces, dependiendo del estado, eso de que mayor o menor grado de libertad, ¿qué quiere decir? Que eh, ellas se pueden mover de forma distinta. ¿Por qué? Porque cuando tengo el estado en la diapositiva que usted, en la figura que usted ve a la derecha, usted to- piensa en el modelo, en la parte esta del átomo. El átomo, todo lo que está, la materia está formada por átomos. Son unas partículas chiquitas. Ustedes lo ven acá en la figura como unas partículas que están rojas, ¿verdad? Rojas y blancas, pero lo que más se nota es el rojo. Esos son los átomos que está formado el agua. Son moléculas, pero lo más, solamente piensen en esas partículas que están formadas el agua. Cuando es gaseoso, hay un mayor espacio entre esas partículas que forman la materia, en este caso agua. Hay un mayor espacio, la flecha que está arriba. Ustedes ven que las partículas, las esferas rojas están separadas, o sea, en el estado gaseoso, o sea que ellas se pueden mover más, tienen un mayor espacio para moverse. Ellas se pueden mover más porque están en estado gaseoso. Cuando están en estado líquido, ellas se pueden mover pero menos, ellas se pueden mover menos. Y cuando están en perdón, cuando están en estado líquido se pueden mover menos que en el estado gaseoso. Pero cuando están en estado sólido, como en el hielo, ellas están pegadas. Las moléculas, las partículas que están formadas del agua están pegadas y ellas no se pueden mover. Entonces, dependiendo del estado, ellas tienen o se pueden mover más, mayor o menor. Si es gaseoso, se mueve más. Si es sólido, se mueve poco. Si es líquido, se puede mover, pero no tanto como el gaseoso. Entonces, vamos a ver qué tiene que ver eso con la temperatura. Porque vamos a ver esto de la libertad con que se mueven las moléculas y qué tiene que ver con la temperatura. Nosotros, por ejemplo, de la misma manera que cuando usted está de repente ahí está con sus amigos, ahí está en la fogata, de repente usted está ahí, está en los amigos, está en la fogata, no todos tienen le experimentan el mismo grado de calor, porque las personas que están más lejos de la fogata eh, no digamos calor, porque no hemos definido eso, sino energía, energía. O sea, el fuego, si está más cerca, siente más el fuego, si está más lejos, siente menos. Entonces, en que, eh, de la misma manera en que no todas las personas que están alrededor de una fogata eh, o sea, sienten la misma cantidad sienten de la misma manera de la misma manera el fuego, eh, si nosotros queremos expresar de alguna manera ese grado de energía, nosotros lo que tenemos que buscar es como la energía promedio, porque las personas que, por ejemplo, las personas que están más cerca tienen un mayor contacto con el calor, con el fuego. Las que están más lejos tienen un menor contacto, las que están más cerca un mayor contacto, mayor contacto. Entonces nosotros para saber cuál es el grado en que de exposición al fuego, nosotros lo más recomendable es establecer un valor promedio, o sea, sacamos un valor promedio, porque unas personas tienen una exposición al fuego mayor y otras menor, entonces establecemos un promedio.
Y de ese promedio, entonces nosotros podemos decir, en promedio podemos, hay un mayor contacto con el fuego. Entonces vamos a ver que este concepto es parecido, se puede deducir el concepto de temperatura. ¿Por qué? Porque la temperatura de un cuerpo o de un objeto o de la materia se define como la magnitud que mide la energía promedio de las moléculas que constituyen ese cuerpo. ¿Por qué? Porque no todas las moléculas del cuerpo, quiten las palabras molécula, porque quizás eso no lo hemos visto, partículas. Las partículas, miren la diapositiva que nosotros, la imagen que está, la imagen en movimiento que está en la parte derecha. Cada una son átomos. Eso lo más es un estado gaseoso, porque yo le había dicho que el estado gaseoso tiene una eh, mayor capacidad de movimiento. Entonces, no todas las moléculas o no todas las partículas tienen la misma energía. Entonces, para yo la energía promedio de todas esas partículas, si yo saco la energía promedio de todas las partículas, eso yo le llamo temperatura, es el promedio. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que llevar de aquí, de todo eso lo que yo le he dicho? ¿Qué es la temperatura? Es la energía promedio de las partículas que tiene un cuerpo. Por ejemplo, nosotros, y yo le iba a decir el caso de la por qué no es bueno tomar la temperatura en la mano, porque nuestra temperatura está muy relacionada con el bombeo de sangre, el bombeo de sangre. Entonces, lo que está más cerca del corazón, que es donde se bombea la sangre, tiene mayor temperatura. Y lo que está más lejos tiene una menor temperatura. ¿Por qué? Porque la sangre bombea, si de aquí sale la sangre, esa sangre bombeada del corazón, esa área va a estar más caliente. Por lo general las extremidades son las partes del cuerpo que tienen menor temperatura. Los pies tienen menor temperatura. La frente no tanto. Igual cuando nosotros tenemos fiebre, la vamos a sentir más en la frente que en las manos. Las manos por lo general son las partes del cuerpo que están con menor temperatura, porque son las partes que están más alejadas del centro del cuerpo. Entonces cuando usted toma la temperatura en la mano, realmente está tomando una temperatura, por lo general siempre va a tomar siempre va a tener tomar una temperatura menor, porque son las temperaturas que están más, es la parte que está más alejada del cuerpo. Eso es lo mismo que pasa en cualquier cuerpo. No todas las partes del cuerpo o de la materia tienen la misma energía. Entonces nosotros tenemos que sacar una temperatura promedio. Bueno, aquí hay este tipo de esta cantidad de energía, aquí está la otra cantidad, y de ahí sacamos un promedio y decimos, bueno, la temperatura, que es la energía promedio, es tal. Pero ya le dije el ejemplo de las manos. Las manos ya de por sí van a tener una temperatura menor. Entonces ya es una forma incorrecta tomar la temperatura en la mano. Por lo general siempre es la frente, porque cuando tenemos una fiebre se va a exponer mayor en la frente que en las manos. Siempre las manos van a tener una menor temperatura, porque igual que en nuestro cuerpo, igual en cualquier materia, no todas las partes que componen la materia, o sea, los átomos, no todos los átomos tienen la misma energía. Tenemos que sacar un valor promedio y ese valor promedio es la temperatura. Lo más importante, valor promedio de la energía de un cuerpo, temperatura, es el valor promedio, el valor promedio. O sea, de cada uno entonces yo saco un promedio que ya sería algo general. Eh, y también otra cosa que tienen que tener en cuenta de la temperatura es que a mayor movimiento, mayor temperatura. A mayor movimiento, mayor temperatura. Ahorita, por ejemplo, Eh, aquí yo les doy la diapositiva le estoy poniendo diferentes temperaturas, 20, 60 y 107. El tamaño de las flechas
lo relacionan con mayor movimiento. Por ejemplo, cuando yo tengo una temperatura que es 20 centígrados, 20, ponle 20, la flecha es tan pequeñita. Después cuando es 60 ya es mayor, la flecha es negra. Y cuando es 107 es mucho mayor, porque yo tengo la misma cantidad de partículas, la misma cantidad son 6 partículas en cada uno de los vasos, pero entre más se muevan, yo tengo una mayor temperatura. Ustedes lo pueden observar también en esta diapositiva, la que habíamos hecho. Entre más yo me mueva, más yo me mueva de las partículas, a los átomos que habíamos dicho, hay mayor temperatura. Y es por eso que ustedes ven que en el ejemplo del agua, cuando yo tengo eh, un... ahí, ustedes lo pueden relacionar con un estado gaseoso, lo que estaban viendo en la diapositiva. En un estado gaseoso, las moléculas se están moviendo constantemente, las partículas, los átomos se están moviendo constantemente. Y entre más movimiento yo tengo más energía. Y más energía significa mayor temperatura. Entonces, eh, por eso es que el agua hirviendo tiene mucha temperatura. El agua líquida se mueve, pero mucho menos que en el estado gaseoso. Y cuando yo ya me voy al estado con el hielo, el bloque de hielo, las partículas, lo que está formado el agua en ese momento, están unidos. Unidos no, sino muy cerca. No se están moviendo, se moverán, pero muy poco. Entonces, tiene menos movimiento. Entonces, eso es algo que también tienen que tener en cuenta. A mayor movimiento de las partículas que forman la materia, a mayor movimiento, más temperatura, mayor temperatura. A menor movimiento, menos temperatura. Por eso el estado sólido, en el caso del agua, tiene una menor temperatura. Y en el estado líquido del agua tiene una temperatura mayor que el estado sólido. Y en el estado gaseoso es donde yo observo la mayor temperatura, porque hay un mayor movimiento. Eh, Hasta aquí, alguna pregunta que tengan relacionado, por ejemplo, a lo que es, si quedó claro lo que es el concepto de temperatura, lo que es el concepto de los átomos, que, 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 que habíamos explicado átomos, referido a la composición de la materia, lo que es la temperatura, lo que los conceptos que tienen que tener en cuenta para lo que es la temperatura, si es mayor temperatura, mayor movimiento. Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda o alguna consulta? ¿Me confirman? No, profe. No, profe. Ah, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Eh, bueno, vamos a seguir. Vamos a hablar sobre las escalas termométricas. Entonces, ¿por qué las escalas termométricas? ¿Cómo se miden las temperaturas? ¿Cómo se mide la temperatura? Ya definimos lo que es la temperatura, pero ¿cómo se miden? Porque nosotros se había establecido que en el sistema internacional la unidad fundamental de la temperatura es el Kelvin. Pero, por ejemplo, en Panamá no vemos que cuando usted le miden la temperatura, le dicen, bueno, usted tiene 300 Kelvin o usted tiene 290 Kelvin. Usted no escucha eso, escucha centígrados. Inclusive en otros países escucha otras unidades. Entonces vamos a ver que las escalas termométricas es las escalas en que se mide la temperatura con mayor frecuencia. Son tres. Hay otras más, pero las más frecuentes las que ustedes van a observar son tres, que son escala Celsius o centígrado. Centígrado. Esa es la que por lo general nosotros observamos de mayor manera. Me da un momento. Eh, un momento. Ustedes ven que esa es
la que yo establezco, la que se utiliza con mayor frecuencia. Entonces, denominada así en honor a su inventor Anders Celsius. Esta escala emplea, vamos a ver qué común tienen las tres y en qué se diferencia y qué es lo que tienen que tomar en cuenta. Esta escala emplea como punto de referencia punto de congelación del agua, punto de ebullición del agua. Punto de congelación del agua, hielo. Siempre relacionen punto de congelación del agua es hielo. Cuando ustedes ven agua en hielo, se llama punto de congelación del agua. Y punto de ebullición del agua, perdón, es cuando el agua hierve. Cuando ustedes ven el agua que está hirviendo, entonces ahí está en su punto de ebullición. Ellos toman de referencia esos dos puntos. Entonces, ellos de forma arbitraria, o sea, Celsius, ¿qué dijo? Él dijo, él estableció, no es que él obtuvo eso de un experimento o tomó en cuenta otro científico, no, sino que él dijo, yo voy a tomar en cuenta dos situaciones, el punto de congelación del agua, o sea, el agua cuando está hielo, y el punto de ebullición, que cuando el agua está hirviendo, el punto de congelación yo le voy a decir cero, 0 centígrados o 0 grados Celsius. Y cuando yo estoy hirviendo, cuando estoy hirviendo el agua, es 100 Celsius o 100 grados Celsius o 100 centígrados. Solamente como para que recuerden eso, no es 100 grados centígrados. No es 100 grados centígrados porque cuando usted está diciendo 100 grados centígrados es una redundancia. Es una redundancia porque está diciendo lo mismo dos veces. Es 100 centígrados. Porque a veces en la tele usted escucha que las personas dicen, bueno, 36 grados centígrados. No, está diciendo dos veces lo mismo. Porque ya la escala está en grado. Ya está en grado. Centígrado es centígrado o grados Celsius. Eso es lo correcto. Entonces, el punto de congelación es cero. Él solamente dijo, bueno, yo voy a decir que el punto de congelación es cero. Es cero. Y el punto de ebullición es 100 centígrados o 100 grados Celsius. Y entre el punto de congelación y el punto de ebullición, yo tengo 100, hay una diferencia de temperatura, porque es hielo y el agua que está hirviendo. Entonces yo divido esa diferencia de temperatura en 100 partes. Y cada parte yo le voy a decir eh, centígrado. Cada parte yo le digo centígrado. O grados Celsius, también grados Celsius, no grados centígrados, grados Celsius. Pero, ¿qué es lo que tienen que saber? Grados, escala Celsius o centígrado. Toma en cuenta el punto de congelación y el punto de ebullición del agua. Y está dividido en 100 partes. Cada parte yo le llamo centígrado o grados Celsius. Pero lo malo es que, como dice, debido a la asignación arbitraria del punto cero, o sea, debido a que él tomó como el punto de congelación del agua, lo tomó como cero, hay temperaturas que son menores al hielo que ustedes ven. Hay temperaturas menores. Entonces, esas temperaturas menores van a tener un valor negativo, porque son los valores correspondientes a los valores por debajo del punto de congelación del agua. Porque por eso es que ustedes ven que dicen menos 12 centígrados o en Rusia ya está en menos 20 centígrados, menos 20 grados Celsius. Usted dice, bueno, si acá en la nevera o el hielo está a cero, allá hay temperaturas menores. Bueno, puede haber temperaturas menores y esas temperaturas van a ser negativas. Entonces vamos a ver que eso puede traer inconveniente y por eso se estableció otra escala. Entonces vamos a ver la que le sigue. Ustedes ven allí que él se divide en 100 partes. En 100 partes. 0 y 100. Punto de congelación es 0, punto de ebullición es 100. Y cuando está en el hielo, él siempre va a marcar 0. 0. Pero eh, puede existir temperaturas menores al punto de congelación del agua. Y a medida que se va derritiendo el hielo, él va subiendo de temperatura. Si esa agua hierve,
esa temperatura, esa escala va a llegar hasta 100 centígrados o 100 grados Celsius. Entonces ahora vamos a hablar de otra escala que esta escala nosotros por lo general no lo utilizamos, escala Fahrenheit, pero en Estados Unidos sí se utiliza y todo lo que es el sistema anglosajón. Anglosajón quiere decir todo lo que está relacionado con el Reino Unido. Por ejemplo, Estados Unidos, inglés, Estados Unidos, algunas islas del Caribe, pero ahí en Estados Unidos se utiliza mucho, pero también es otra escala que deben conocer, que es escala Fahrenheit. Entonces esta escala se emplea comúnmente en los Estados Unidos y se diferencia de la anterior en que al punto de congelación del agua se le asigna un valor de 32 y al de ebullición 212. Entonces, aquí hay una similitud que es que tomen en cuenta el punto de congelación y el punto de ebullición del agua. Pero la diferencia es que el valor no va a ser el mismo, porque el punto de congelación ellos le van a asignar el valor de 32 grados Fahrenheit. Y el que es el punto de ebullición, que es cuando usted ve el agua hirviendo, entonces ellos le llaman 212 grados Fahrenheit. O sea, el de congelación, que yo en centígrados, en escala Celsius, yo le digo que es 0, ellos le ponen 32 grados Fahrenheit. Y cuando es de ebullición, el de Celsius, le ponen 100 y acá le ponen 212 grados Fahrenheit. Si ustedes notan 212, entre 32 y 212 hay 180. Hay 180. Entonces, esto quiere decir que la diferencia de temperatura entre los dos puntos de referencia se compone de 180 partes o grados, en lugar de 100, como en la escala Celsius, en Celsius. Ahorita vamos a ver la de Kelvin. Pero la diferencia es esa. Diferencia. ¿Cuál es el valor que le asignan al punto de congelación? Que es 0 Celsius, en Fahrenheit es 32. El punto de ebullición del agua es 100 en Celsius y en Fahrenheit es 212. Entonces ahí hay también otra diferencia, que entre el punto de congelación y el punto de ebullición hay 100 partes en el Celsius, pero hay 180 en Fahrenheit. Entonces, esas 180 partes que yo divido esa diferencia de temperatura, yo le llamo grados Fahrenheit. En el Celsius eran 100 partes y cada parte yo le llamo grado Celsius o centígrado. Entonces, acá es para que ustedes vean lo que acabamos de decir. En la parte izquierda, ustedes ven lo que es no está con la llama, no ven la llama y tiene los trozos de hielo. Entonces, como está en estado sólido, hielo, el punto de congelación, cuando ustedes escuchan punto de congelación del agua, hielo, es 32 grados Fahrenheit. En la parte izquierda, digo derecha, cuando está la llama, es ebullición, entonces quedaría 200 grados Fahrenheit. Y entre esas dos temperaturas, esa diferencia son 180 partes. 180 partes, y cada una yo le llamo un grado Fahrenheit. Un grado Fahrenheit. Entonces vamos a ver lo que es la escala de Kelvin o absoluta. Esa es la que supuestamente nosotros tenemos que utilizar, pero no la utilizamos. Usted no va al súper o usted va a un establecimiento y le miden la temperatura y dicen, usted tiene 290 Kelvin. No, muy difícil, eso no se usa mucho, pero también la deben tener en cuenta porque es según el sistema internacional en la que debemos usar y en otros países sí lo usan, que es escala Kelvin o absoluta. ¿Cuál es lo que deben tener en cuenta? Que el valor de la Celsius tenía valores negativos. Entonces, eso crea a veces crea problemas, tener valores negativos de temperatura. Entonces, Lord Kelvin lo que él sugirió es que para que no existan valores negativos. En la escala de Kelvin, ¿para qué sirve? Para no tener valores negativos de temperatura. En la escala Kelvin usted no va a observar valores negativos de temperatura. ¿Por qué? Porque él dice
que él establece que la temperatura más baja a la que se puede llegar es menos 273 centígrados. O sea, 0 centígrados de hielo. La menor temperatura que se puede llegar es menos 273 centígrados, o sea, algo muy frío, muy frío. Entonces él dice, la menor temperatura a la que yo puedo llegar es menos 273 centígrados. Yo le digo que es cero absoluto. Y ese va a ser mi punto de referencia y voy a decir que esto es 0 Kelvin. ¿Por qué 0 y 0 Kelvin? Porque más abajo de eso yo no voy a tener ningún valor, ninguno, porque ya no hay menor temperatura. Y por lo tanto yo no voy a tener valores negativos. Y entonces ahí dice, por lo tanto corresponde a la temperatura más baja que se pueda lograr. Entonces, escala Kelvin, ¿qué deben tener en cuenta? Toma en cuenta el cero absoluto. ¿Y cero absoluto qué es? La menor temperatura que se puede lograr. Y otra cosa que deben tener en cuenta en escala Kelvin, no va a haber valores negativos. No va a haber valores negativos. Entonces el tamaño de los grados en la escala Kelvin Celsius es lo mismo, lo cual facilita la conversión de valores entre uno y otro. Lo único que cambia es lo que acabamos de decir. Entonces, eh, nosotros vamos a continuar la siguiente clase explicando esta parte que son la, la relación que hay entre cada una de ellas. La voy a explicar la otra semana para hacerlo como en forma de repaso, porque esta figura es como un repaso de todo lo que acabamos de decir en esta clase. Entonces nosotros en esa parte, al iniciar la clase, entonces vamos a hacer un repaso de lo que hemos dicho hasta este punto. Así que bueno, les deseo una feliz semana. Eh, Le voy a colocar la asignación y ya saben, cualquier pregunta que tenga, me la dan a conocer del tema, de lo que acabamos de dar, porque acabamos de dar bastante material y también de la asignación. Si de